Dentro de nuestros objetivos, pues el principal es apoyar al museo, de ahí viene lo de Musipe, y el patrimonio de Ellín, incluido lógicamente el archivo histórico. Dar a conocer los actos culturales que se hacen en Ellín. Y al mismo tiempo pues generamos una serie de actividades propias, o visitas, viajes, o conferencias, cursos. No se nos había ocurrido que uno de esos actos podía ser un homenaje, hasta que, bueno, pues ocurrió lo de Antonio y entonces pues pensamos que podíamos inaugurar este tipo de actividades que por un lado son tristes, muy tristes, pero por otro lado pues también tienen un punto, digamos, de amistad, de unión, como a él le gustaría, de sus amigos, de sus familiares,
pues juntarse y recordarlo. Por tanto, vamos a dar comienzo a este primer homenaje. Supongo que vendrán otros y esperemos que por otras causas que no sean la muerte. Y en la mesa, pues los conoceréis mejor que yo seguramente, está Mariano Manzanares, hermano de Antonio, y Ruth, que es su hija. Mariano hablará primero y Ruth pues también lógicamente hablará y irá haciendo, digamos, de maestra de ceremonias, dando entrada a todas aquellas personas que van a intervenir. Hay 4 o 5 que han mandado un vídeo, 4 o 5 personas que han mandado un vídeo, por tanto, al final, pues los escucharemos. Y también hay un par de personas que han mandado un escrito. Pues 2 personas de ustedes pues leerán lo que aquellos de la distancia han escrito. Este es el plan a grosso modo. Agradecer la presencia, agradecer el cariño con que se acoge a una figura que sobre todo era un personaje importante de la fotografía. No soy yo quien para ponderarlo porque ya voces hay, como dicen doctores, tiene la Iglesia. Y agradecerle muy directamente a Juan Valiente, pues que ha sido el que conocía a la mayoría de las personas o el que ha establecido los contactos pues para poder llevar a cabo este acto. Repetir el agradecimiento. Y tienen la palabra Mariano y Ruth. Muchas gracias. Sé que lo habéis hecho de corazón, porque todos los que estamos aquí, pues éramos familiares o amigos de Antonio. Y la verdad es que supo Antonio, en sus 74 años de vida, supo ganarse la amistad de toda la gente que se rodeaba. Bueno, yo he hecho aquí una pequeña introducción, un pequeño escrito. Lo voy a leer y de todas maneras pues después dejaré un tiempo para que, bueno, el tiempo que Antonio y sus 11 hermanos estuvimos juntos, pues sucedieron infinidad de anécdotas, de cuentos, de historias, pero claro, esto se puede hacer interminable. Entonces, bueno, pues he hecho aquí un pequeño recopilatorio y os lo voy a leer. Dice Antonio, hijo de Facundo y de Pilar. Facundo, maestro de escuela. Pilar, trabajando en casa para poder sacar adelante a sus 12 hijos. Antonio era el mayor de los 12 y ya en los años 60 despuntaba entre sus familiares y entre sus amigos como un gran amante y defensor de la naturaleza, así como sus grandes inquietudes aventureras. El pueblo, Tobarra, se le quedaba pequeño y en sus pensamientos solo albergaba una idea: descubrir y vivir por él mismo todos esos países lejanos que su gran afición a la lectura lo habían trasladado en sus sueños. Explorar selvas, cruzar desiertos, ver los fondos marinos, subir grandes montañas, conocer gentes y culturas, así como estudiar los grandes secretos de la naturaleza. Estudió magisterio y empezó su vida laboral de maestro en Hellín, donde conoció a Encarnita, compañera de colegio. Se casaron y con su primera hija Ruth, que tan solo tenía unos meses de edad, emprendieron juntos su gran aventura. Marchar al Sáhara de maestros voluntarios, con una pequeña a cuestas. Muchos jóvenes hemos tenido estos sueños y han quedado eso, en sueños. Pero Antonio los hizo realidad. En sus 74 años de vida visitó, estudió
y vivió los 5 continentes. Conoció a sus gentes, convivió con ellos y supo plasmar en su cámara y libros todas esas vivencias, costumbres, así como la fauna y flora de todo lo que lo rodeaban. Convivió con los tuareg en el desierto, con los kirguises en Asia, con los masái en África, con los indios en las selvas del Amazonas. Y como anécdota de sus ganas por explorar y sentir grandes aventuras, tengo que deciros que solo 2 españoles han cruzado a pie la impenetrable selva de Darién, que separa el Caribe del Océano Pacífico. Uno en 1513, que fue Vasco de Balboa, y otro 500 años después, Antonio Manzanares. Tenía un don para enseñar a los jóvenes cómo amar y respetar la naturaleza. Dirigió campamentos de fotografía de naturaleza, por los cuales han pasado cientos de jóvenes, y de los cuales algunos de ellos siguen sus pasos de una manera sobresaliente. Ángel no está aquí, pero está Fernando. Ha publicado más de 20 libros. El último están el último están sus hijos intentando publicarlo, ya que lo tenía terminado, pero murió antes de editarlo. Su título: La forja de un naturalista. Espero que pronto vea la luz, ya que he visto el borrador y es una joya que todos deseamos tener. Ha publicado en las mejores revistas de naturaleza del mundo. Único español poseedor del premio Olympus, mejor premio de naturaleza del mundo. Fotógrafo oficial de la Ruta Quetzal, con De la Cuadra Salcedo, colaborador del doctor Félix Rodríguez de la Fuente, así como de otros grandes naturalistas. En fin, una persona irrepetible. Viviste 74 años, pero fue una vida tan intensa que el resto de los mortales no podríamos disfrutarla ni aun viviendo 500 años. Siempre te recordaremos como el gran hijo, el buen hermano, el buen padre, el buen tío, el buen amigo, el naturalista, el etólogo, el aventurero, el botánico, el micólogo, el fotógrafo, el escritor, el buceador, el alpinista, el espeleólogo, el cetrero, el mejor compañero de viaje. Espero, Antonio, que estés volando tan alto como tus halcones. Gracias. Hola, buenas noches a todos. Me cuesta hablar después de escuchar a mi tío. Además, yo no sé hablar en público, esa era cosa de mi padre. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí, porque os veo a todos y es como estar en familia. Gracias por mantener vivo su recuerdo. Y bueno, ahora pues voy a presentar a personas muy cercanas de mi padre que, bueno, van a decir unas palabras sobre él y bueno, que hable otra persona porque yo que no puedo. Bueno, le va a tocar a Juan María Lozano. Es amigo de mi padre desde que era un niño, desde niños. Yo creo que es la persona que más tiempo ha compartido con él, más vida, más años. Y para mí, bueno, es como casi otro padre también, porque me ha visto crecer. Y cuando quieras. Yo conocí a Antonio posiblemente, Tienes que apretar el botón. Excepto sus hermanos, antes que nadie aquí, porque éramos muy chiquillos. Antonio me llevaba a mí un año y estábamos en Tobarra. Mi padre era juez, nos fuimos a vivir allí y mira por donde yo llegué a hacer una pandilla de niños de Tobarra, que nos enfrentamos a otra pandilla que se llamaba El Nieto del Capao, que era Antonio Manzanares. En aquellos momentos tuve la suerte de gracia de pegarle un chinazo un día y tuvieran que darle 2 puntos a la frente. Perdimos la pista y después lo volví a encontrar en Ellín, cuando yo estaba de médico en Ellín, me apareció como paciente
aunque después siguió como amigo para toda la vida, como ya éramos desde pequeños. Poco se puede decir. Si empezar a contar anécdotas que yo tengo, Antonio, nos daban aquí la de San Dios. No, simplemente hacer un resumen que la gente posiblemente no lo ha visto así nunca. Antonio era una persona, no sé si de nacimiento o de tanto estar en contacto con la naturaleza, era un animal más, en todos los sentidos. Comía cuando tenía hambre, bebía cuando tenía sed, dormía cuando tenía sueño, lo otro cuando le dejaban. Pero en definitiva era así, y así se comportó en todo. Es decir, yo lo he visto defenderse contra la patología que tenía, la enfermedad que tenía, como un animal más. Es decir, no, racionalmente él no la asumía si era buena o mala, tenía que estar ahí y ahí estaba. De hecho, no tiró la toalla que otro hubiera toreado cuando vieron que no se podía trasplantar un riñón, que entró a que se lo trasplantara. Y era así, y así se ha muerto, y así se ha ido, sin hacer mucho ruido. Solamente quiero decir que esté donde esté, que haga muchas fotos, que me he presentado y que más tarde que pronto lo volveré a ver. Bueno, ahora voy a presentar a otra persona muy especial para mi familia, Jorge Escudero. Bueno, él ha sido compañero de mi padre en muchas aventuras, ha escrito libros conjuntos con él, bueno, ha compartido mucho y me gustaría que, si quieres, decir algunas palabras. Yo descubrí una vez en una cosa de lobos en Solana del Pino que era Paz, que es una cosa que yo no sabía que existía, pero había una novelista allí que nos contó que era Paz, que es que somos llorones, o sea, resumiendo, que tenemos las emociones muy cercanas. Entonces voy a resumir un poco mi convivencia o mi consistencia con Antonio. Yo a Antonio lo conocí, pues ya había salido del seminario, o sea, estábamos, eso sí, los dos solteros, pues a finales de los 60 o por ahí, porque se presentó un día en mi casa, en Riópar, a preguntarme que cómo podía hacerse cetrero, que había hablado con José Reolí, que era el ayudante del delegado de Agricultura de Albacete, y que le había dicho que el único que podía orientarle ahí era yo. Y allí se presentó en Riópar con su moto, con sus 18 años, o los que tuviera, ya no me acuerdo los que teníamos, y me lo planteó directamente. Entonces, en aquella época éramos muy poquitos los que hacíamos cetrería en España, y no queríamos que hubiera más gente que hiciera, por el tema de que desnidaría más nidos, de todas estas cosas. Y entonces yo intenté que se aburriera de la cetrería. Entonces, bueno, nos hicimos medio amigos, tal, le regalé un águila calzada, que todos los cetreros saben que las águilas son bichos dificilillos de trabajar. Pues cazó un conejo con ella. Ya cuando vi eso dije, bueno, hay que hacerle otra prueba. Entonces le regalé un alconzareño de los que cogían los palomeros en el Che de la Sierra. Y entonces ya ahí intervenía Mariano, que era un chiquillo que tenía 12 años, 10 años, no me acuerdo. Pero por eso te digo. Y entonces íbamos los tres ahí con el alcohol y el alconzareño cazó también. Entonces ya dije, bueno, pues ya lo que quiera. Y a partir de ahí ya, pues ya tuvo borrasca, ya que se la tuve que hacer yo porque resulta que se fue con Encarnita a Ibiza y ahí me dejó a mí con el pájaro y ya está. Y entonces lo estuve haciendo todo el verano y cuando volvió, el día que volvió vino a ver cómo volaba su pájaro. Y claro, en Riópar hay mal territorio, salimos ahí a Molinicos, al empalme de Molinicos, y perdimos el pájaro. O sea, que el pájaro se fue detrás de una paloma, que yo se la solté más fuerte de lo que esperaba que estuviera, y bueno, pues se metió al barranco de Molinicos y allí se perdió. Digo, pues buen inicio. Pero bueno, al día siguiente lo recuperamos y ya está. Eso es una de las historias que os puedo contar referente a la cetrería. Referente al resto de su vida, pues la verdad es que he intervenido en muchas historias, entre ellas pues cuando se separó Encarnita y hicimos el acuerdo entre mi mujer y yo. Luego he viajado con él, recuerdo con mucho cariño el viaje a Venezuela, que era a Los Llanos, con otro amigo nuestro que era el director conservador de Los Llanos, que dependían de Doñana.
recuerdo el viaje a Tanzania, a Marruecos, no sé, muchos viajes, pero lo que más recuerdo es que Antonio era una persona fuera de serie, o sea, un poco, su hermano ha hecho la semblanza, su amigo también, poco hay que añadir, pero yo sí que añadiría una cosa, el pozo que ha dejado en toda una serie de jóvenes, lo que hablaba antes de que decías tú, si estaba Ángel, si no sé qué, y los conocimientos, yo empezó, digamos, que como alumno mío, y al final me superó en todo, o sea, en todo. De pronto resulta que te encuentras con que la teoría esa de que el alumno supera al maestro se hace realidad, y se hace realidad porque una personalidad como la de Antonio nunca podría ser segundo, o sea, siempre tendría que estar en cabeza, porque lo necesitaba, porque además lo valía y además era capaz de hacerlo. Entonces, para mí tiene mucho mérito pues el pozo que ha dejado en los jóvenes, los campamentos aquellos de TUS, el campamento aquel que hicimos en el campamento San Juan, o sea, toda esa serie de actividades, ahí están, o sea, hay ahora mismo un montón de gente que es, pues no sé, no veo a Fernando por aquí, ni veo, sí, ahí está, pues eso, todos estos son origen Antonio Manzanares, o sea, que vienen de ahí. Ángel Moya, en fin, una serie de gente que bueno, que Santiago, el fotógrafo, yo qué sé, muchos que todos han salido de ese germen, de esa madre, de eso. Como naturalista, pues era un fuera de serie también, ¿no? O sea que y lo ha demostrado a lo largo de toda su trayectoria vital, o sea que aparte de escribir más de 20 libros, de cientos de artículos en revistas, de todas esas cosas, es cómo ha hecho esas fotos Antonio, porque era un buen naturalista, porque sabía estar en el momento oportuno, en el sitio oportuno, porque sabía cómo vivían los animales, sabía dónde iba a encontrar la planta que cada 100 años florecía, sabía todas esas cosas, y eso ¿quién lo sabe? Los buenos naturalistas, o sea que eso es otro de los méritos de Antonio. Aparte, como amigo, pues yo no puedo tener ninguna queja, o sea, ha habido temporadas a lo mejor que nos hemos visto menos, pero hemos tenido una relación durante toda la vida muy buena, o sea, la verdad es que muy buena, él me ha respetado a mí, yo le respetaba a él, y hemos estado dispuestos el uno por el otro para lo que fuera menester. Y ya, pues qué más os puedo contar, si ya lo ha contado un poco todo el mundo. Así es que si dejamos paso al siguiente. Muchas gracias, Jorge. Pues como bien ha dicho Jorge, mi padre iba dejando ese pozo, esa semilla del amor por la naturaleza y en esos campamentos. Y bueno, y como él decía, Fernando es una de esas personas que ha continuado con ese camino y que somos casi, bueno, hemos crecido juntos. Y esa es mi intención, que lo pasemos bien. No quiero hablar ahora de mi relación con Antonio Manzanares, sino quiero hablar del Manzanares. Voy a describirlo como si fuera un bicho más. Un espécimen como muchos de los que hemos visto y estudiado juntos por la naturaleza. El Manzanares palarea es un animalillo pequeño, un espécimen como muchos un animalillo pequeño, pero de extraordinaria fuerza y voluntad, muy barbudo y greñudo, pero que si nos fijamos bien, entre ese abundante vello, presenta ojos avispados y de brillo amable. Aunque sin lugar a dudas, la característica más destacable es su curioso comportamiento y mentalidad. Científicamente, y estudiándolo a fondo, los tres rasgos principales de esta conducta son: primero, presencia de una gran habilidad y capacidad de acumular información, especialmente recogida en la naturaleza, con una importante destreza para posteriormente transmitirla. Un ávido comportamiento social, enfocado especialmente a disfrutar en compañía de otros semejantes. Y por último,
una necesidad periódica de realizar migraciones, viajes y aventuras. Vamos a desarrollar el primer punto. La habilidad y capacidad de acumular información recogida en la naturaleza. Todos los que estamos aquí reunidos sabemos de alguna u otra faceta en torno a ese aspecto de Antonio. Datos que avalan este rasgo es, por ejemplo, la metódica escritura del cuaderno de campo. Solo contaros un dato que lo corrobora. Después de recorrernos media sierra del Segura, incluida una pérdida por el calar del Segura, caminando entre vacas bravas en la niebla y pedregales, al llegar a un terreno conocido me dice: dibújame este topillo que hemos visto antes. A mí me temblaba tanto la mano que no me salía absolutamente nada. Dice Antonio en La fuerza de un naturalista, su libro en memoria. Cuando volví a casa de esas excursiones zoológicas tenía en mi mente un buen material, aunque desordenado, de observaciones interesantes, de maravillosas experiencias, a las que había que dar forma en mi libreta de anotaciones llamada Mi Diario. Desde aquella época no he fallado ningún año de mi vida de llevar al día y a rajatabla el cuaderno de campo, tanto en las excursiones por los lugares próximos como en los viajes por países exóticos. Antes de convertirse en una expresión artística y un reflejo del mundo natural que observaba, para Antonio la realización de fotografías era una prolongación del cuaderno de campo, otra manera de atesorar y empaquetar vivencias. No recuerdo el año, pero sería por el mes de mayo. Acabamos de montar la mayor torreta para fotografiar un nido de aves que jamás habíamos construido en pleno bosque. Calculo que serían unos 14 metros, más o menos, y solamente estaba fijada por unos tensores de cuerdas y piquetas. En la punta unos tablones servían de suelo para un escondite que lo levantaba 2 metros más. Aún tensándolo fuertemente, se mimbreaba unos 80 centímetros. Ya la construcción de aquello fue un show. Subíamos a la torreta por la noche, para no molestar a las aves que fotografiábamos. Y una vez allí nos sentábamos en unas diminutas sillas y apenas había espacio para los dos y los aparejos fotográficos. Esta necesaria introducción os la cuento para explicar que una vez allí intentábamos permanecer despiertos toda la noche contándonos algún dato o anécdota. Antonio siempre tenía alguna para contarme, siempre alguna me contaba de la especie que estábamos fotografiando. Bueno, el caso es que nos dormimos los dos a los 14 metros. Y creo que fui yo, sufrí un espasmo de sueño. Ya sabéis, la exagerada sacudida esta que te da durmiendo. Me meneé tanto que desperté a Antonio y también se sacudió. De tal manera que los dos intentamos agarrarnos el uno con el otro, formándose un circo. Este movimiento hizo que la estructura pendulara de una manera increíble. Recuerdo que las patas las noté como se movían desde el suelo. Finalmente no pasó nada. Y solo un buen susto que me gusta recordar. Sigo contando. Antonio cuenta en su libro de La Forja: me faltaba una cosa que me sería de gran utilidad para completar mi formación de naturalista. Y algo que últimamente me bullía por la cabeza. Quería la cadena que uniera los conocimientos científicos áridos y fríos y de difícil comprensión con el lenguaje coloquial y sencillo del hombre de la calle. Necesitaría, por tanto, una buena y abundante bibliografía y un definido sistema de acercarse al público, la fotografía o el cine. Yo elegí la fotografía. Dentro de este aspecto de recogida de información, el espécimen en cuestión ha acumulado sin cesar una gran cantidad de libros en su abrigo. Este rasgo obsesivo-compulsivo, similar al de unos roedores, ha llegado a crear una de las mejores bibliotecas de temas ambiental, cetrero y de arte fotográfico que personalmente he podido visitar. No en sí por la cantidad de volúmenes, que ya destaca, que son una barbaridad, sino también por la especialidad de los mismos y el valor individual de algunas de sus obras. Nos cuenta también Antonio
que es un cura de Tobarra, cuando él era pequeño, al que decía don Pablo Tarancón Sanz, le vendió un librero de Valencia, según me contó, los 4 tomos de la enciclopedia Garchas de Historia Natural. Estos libros ya venían con fotos en blanco y negro y a color. Este buen cura, al que le gustaba mucho el campo y se venía con frecuencia de excursión, me los prestó de uno en uno para que sacara apuntes. Claro que yo se los devolvía puntualmente y a eso a él le gustaba. A partir de entonces ya empecé a formar mi propia biblioteca y a comprar mis propios libros. Aunque antes conseguí completar un álbum de cromos sobre historia natural. El segundo rasgo identificador que presenta Antonio es ese vívido comportamiento social, especialmente enfocado en disfrutar en compañía de otros semejantes, esencialmente en pasarlo bien, con los suyos, que pueden ser muchos. Quizás este es el rasgo conductivo y no otro el que ha marcado a el Antonio Manzanares Palarea. Con Antonio era imposible saber a dónde te podía conducir el día. Tan pronto tenías que limpiar un montón de habitaciones, de animales resguardados y heridos, como aparecías durmiendo en una casa desconocida de los llanos de Albacete, solo y helado de frío en un colchón de goma espuma. Eso sí, sintiéndote el más feliz del mundo, pues estabas acompañado de 5, 6 o 7 halcones dispuestos a cazar a la mañana siguiente. En la página 700, más o menos, de La forja de un naturalista leo: siempre que hurgo en el baúl de mi infancia en busca de los primeros profesores que tuvo en esas cosas del campo, aparece a lo lejos, al fondo del camino de la era de Polope, y recortado sobre el polvo que levantan las ovejas que caminan tras él, a Miguel el Zorra, listo como una raposa, apodo que bien le caracteriza por su astucia e inteligencia natural. Miguel me acogió como una oveja más en su rebaño, y el Zorra también era uno más en mi familia. Solo contar una anécdota, que siempre cuento, por cierto. Antonio era profesor mío de educación física en la escuela. Decía, por cierto, que era muy vaguete. Yo. Allí nos conocimos y por mis aficiones me incluyó dentro de su gran familia. Bueno, pues un viernes por la tarde salimos del colegio, Antonio me esperaba en el Meari y nos bajamos a su casa, como un fin de semana cualquiera, a hacer algo en el campo. Solo decir que en esa tarde una cosa llevó a la otra y que no volví a mi casa hasta 4 días después. Recuerdo unos días inolvidables en casa de Jorge y María Fernanda, con continuas llamadas a mis padres para decir que volvía al día siguiente. Mis padres ya sabían que esta gran familia Palarea me había adoptado, claro. Yo lo pasaba bien y Antonio también. Quizá fue allí donde empecé a detectar esa conducta que luego he presenciado en tantas ocasiones. Sin saber de este rasgo conductivo no se entiende sino la creación del aula fotográfica de naturaleza, una manera especial de transmitir el amor a la naturaleza agrupando un singular conjunto de personas. Muchos mantenemos esa amistad hoy en día. Y por último, el tercer rasgo es la necesidad periódica de realizar migraciones, viajes y aventuras. He comprobado que esta singular especie, el Antonio, mantiene su guarida en la localidad de Llín, alternada con largos estíos en el valle del río Tus, pero que de manera periódica, irracional y sin previo aviso realiza migraciones a diferentes zonas del planeta. Se ha constatado su presencia por muchísimos lugares del mundo, pero al investigar su extenso almacén histórico podemos encontrar rastros seguros de su estancia en Madagascar, Marruecos, Kenia, Tanzania, Venezuela, México y Centroamérica, llegando estas migraciones hasta sitios tan recónditos como las selvas del Darién y Siberia. Seguramente este comportamiento está íntimamente ligado por la acumulación obsesiva de información.
Tras su primer viaje a Venezuela, a los llanos del frío, como nos contaba Jorge, le ayudé a desempaquetar los trastos y el equipo que había traído. Las cámaras y objetivos todavía llevaban jirones y barro. Algunas cámaras totalmente averiadas tras el encuentro con una nutria gigante del Amazonas, como me contó más tarde. Revuelto entre los calcetines, multitud de plumas, restos, hojas y plantas. Y lo más fascinante de todo, no me puedo imaginar cómo pasó. Muchos aeropuertos con varios cráneos de capibara, el roedor más grande del mundo, que tiene un cráneo tan grande como el cráneo humano. Mientras, Abraham jugueteaba con el esqueleto momificado de un diminuto colibrí sacado de un rollo de fotografía. Antonio nos cuenta: ante estas circunstancias, un día tomé una decisión drástica y tempranera, pues fue de buena mañana cuando lo decidí. De modo que esa buena madrugada salté de la cama, como siempre, mientras amanecía, y metí en la mochila del ejército, la que compré en el Rastro en Madrid, el viejo saco de dormir y un par de mudas. Era 1969. El hombre había llegado a pisar la luna. Creo que iré a Francia. Tengo que terminar. Bueno, acabo. De Antonio aprendí muchas cosas. Era mi maestro. Pero la de escribir en el cuaderno de vida no la estudié bien. Seguramente será porque, como llevaba razón él, y era un vaguete. Pero atesoro miles y miles de divertidas experiencias que pasé junto a él. Ojo, no todas eran buenas y divertidas. De vez en cuando se encienden, apareciéndose muy presentes y muy vividas en mi interior. Antonio, sé que estás con nosotros y que te estás divirtiendo al oír esta charla. Muchas gracias. Bueno, mi padre tenía una segunda familia, que era la familia de los Cetreros. Aquí veo a unos cuantos de esa gran familia. Y bueno, me gustaría que Carletes, como le decimos cariñosamente, Carlos, pues si quieres subir a decir algo. Era una persona muy importante en esa familia de Cetreros para mi padre. Antonio, qué momento más bonito y entrañable el habernos juntado todos lo que te hemos adorado y querido durante toda la vida. Para mí personalmente ha sido un ejemplo a seguir de lucha y positividad en las adversidades de la vida, pues lo imposible lo hacías posible. Qué orgulloso estoy de que me eligieras como amigo y al mismo tiempo como dibujante de tus fantásticos proyectos sobre la naturaleza. Has sido reconocido en el mundo entero un fotógrafo sin igual, pues fotografiabas un jilguero y lo convertías en pavo real. Qué suerte que tuve de haber compartido gran parte de mi vida junto a la tuya, pues aprendí de ti a observar la naturaleza y a valorar todo lo que ella nos ofrece. Antonio, tengo que decirte un secreto, pero no se lo digas a nadie. Y es que desde que tú te fuiste, la naturaleza está llorando. Muchas gracias. Bueno, mi padre pues era fotógrafo de naturaleza, como sabéis, hacía muchos viajes y en muchos de esos viajes estaba Javier Trueba, es director de cine científico, el apellido sonará porque es una familia de cineastas, todos relacionados con el cine, cada uno en una faceta diferente. Y Javier ha compartido muchas experiencias con mi padre, muchos viajes, y lo tenemos aquí hoy, que es un lujo porque ha tenido que dejar a medio pues un trabajo que está haciendo, unos rodajes, y ha venido para poder estar con nosotros y poder decir unas palabras. Bueno, yo con Antonio, muchos de los que estáis aquí, que sois de esta tierra, él sobre todo, por encima de todo, amaba esta tierra y a su gente, y siempre me transmitía esa sensación, ¿no?, de que La Mancha para él era lo máximo.
Y bueno, yo he compartido muchas cosas con Antonio. Y por supuesto, aquí no hay tiempo de contar todas las aventuras que vivimos juntos en México, Paraguay, Ecuador, Panamá, Inglaterra, Alemania, Polonia, Marruecos. Muchas de las fotos que he visto aquí no las había vuelto a ver desde que las hice. Esta que tenía con Gerald Darrell en el Natural History, y por supuesto las que le hice en Perú, en Panamá, con las zarigüeyas, con las serpientes, en los petroglifos, a 5.000 metros de altura, en las selvas tropicales. Y según pasan los años, uno va olvidando el frío, el calor sofocante, la sed, el hambre que pasamos en muchos rodajes, y solo por esta cosa que tenemos los humanos de recordar solo las cosas buenas, ¿no? Solo puedo recordar los buenos momentos vividos con él, que son muchos, ¿no? Con Miguel le conocí en el barco, en la aventura, antes de ser la ruta Quetzal, se llamaba la Aventura 92, y en 1991 nos conocimos en el barco, y desde entonces nunca nos separamos, ¿no? Entonces para mí es... Hay muchas de las cosas que habéis dicho son así. Él era un auténtico animal en todos los sentidos, pero era una persona muy sensible. Y os voy a contar solo una anécdota en una librería de viejo en DF, en México. Y era después de un rodaje en Chiapas y creo que en Michoacán, la migración de las mariposas monarca y los pantanos de Centla y algunos otros lugares de México. Y entonces acabamos en una librería de viejo, y entonces Antonio le preguntó al librero: ¿tiene usted libros de naturaleza? Y dijo: ¿eso de naturaleza? Sí, de historia natural, de animales. Mire, señor, yo compro libros y no sé lo que tengo. De hecho, acabo de comprar una librería de unos herederos que han heredado una librería de su padre, y yo la he comprado al peso. He traído 5 camiones y los tengo en el sótano. Muy bien. Y busquen ustedes, seguro que encuentran algo. Y esta biblioteca que había comprado, que era de un potentado, tenía 1 millón de ejemplares, según nos dijo, así, calculando a ojo, ¿no? Y entonces empezamos a buscar, y me acuerdo que yo, como la gran afición de Antonio era muy parecida a la de Miguel, de la cuadra de los grandes exploradores españoles, dije: hombre, Antonio, mira, te voy a regalar los 2 tomos de la descripción de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo. Toma. Y dijo: joder, pero si esto lo llevo buscando años y no había encontrado tal. Bueno, seguimos allí rebuscando, y viene y dice: Javi, mira, te voy a regalar la primera edición del Mundo del Silencio de Jacques Cousteau. Hombre, qué bien, gracias, Antonio. Y entonces yo encontré los 14 tomos de La vida de los insectos de Fabre. Mira, Antonio, te regalo los 14 tomos de La vida de los insectos de Fabre. Y él venía con otro y tal, y así estuvimos. Al final encontramos la enciclopedia de 9 tomos de Historia Natural de Buffon, con las láminas iluminadas a mano. Y entonces ya la cosa se puso seria, y empezamos a acumular todos los libros, y me acuerdo que tuvimos que salir de la librería, ir a una tienda de maletas
comprar 2 maletas de ruedas, cargar con 25 kilos cada maleta, que era lo máximo que nos permitía la compañía aérea, y él se vino con los 50 kilos de libros, muy contento, ¿no? Pues, porque él amaba los libros. De hecho, amaba tanto los libros que se construyó una biblioteca en el jardín de su casa para almacenar esa cantidad de libros, que es una de las mejores bibliotecas de historia natural que yo conozco, ¿no? Y de las historias de rodajes, eso, permitirme que lo contemos otro día, porque son muchas. No podría. Bueno, muchas gracias. José Manuel Nieves, un buen amigo de mi padre de hace muchísimos años también. Bueno, a muchos os sonará su cara porque bueno, es periodista especializado en ciencia y también coopera en el programa de Cuarto Milenio y bueno, ha hecho también otro gran esfuerzo para estar aquí hoy y se lo agradezco muchísimo de corazón. Y todo lo que he escuchado es que me cuadra, me encaja absolutamente todo, ¿no? Voy a ser muy breve, yo también. Yo conocí a Antonio, pues debió de ser a mediados de los 80. Yo entonces era redactor jefe de la revista Blanco y Negro, que era el suplemento que se daba los domingos con el periódico ABC. Y se presentó allí. Yo recibía muchísima gente que venía con carpetas de fotos, a vender reportajes de todo tipo, ¿no? De viajes o de cualquier cosa para publicar en la revista, y claro, pues había que atenderlos. Yo no sabía quién era, entonces me empezó a enseñar fotos de animales, que nadie nunca me había enseñado fotos de animales, no vas a una revista de un periódico para enseñar fotos de animales. Pero él me empezó a enseñar fotos de animales, y yo me quedé alucinado, porque todas las fotos que me enseñó aquel día, le pedí que me las mandara en formato digital y hace como 35 años, 38 años de esto, más o menos. Las sigo llevando en el móvil, todas ellas. Y entonces yo vi una foto de una mantis religiosa como si fuera un torero a punto de clavarle un estocado a un caracol, y digo, pero ¿cómo puedes hacer esto, no? Vi un camaleón con toda la lengua fuera en el momento justo de capturar un insecto. Vi esa foto que tenéis ahí, es un halcón, me parece, ¿no? A punto de cazar una paloma en pleno vuelo, y así como 20 o 25. Le dije, oye, esto es fantástico. Y yo no sabía si él era un vendedor o si era el que las había hecho. Me dijo, no, dice, yo es que soy fotógrafo. Digo, o sea, que las has hecho tú todas, ¿y cómo haces esto? Entonces, claro, la conversación tuvo que prolongarse porque salimos de allí, nos fuimos a comer, me tiré toda la tarde con él escuchando las historias de esas fotos. Por supuesto que las publicamos en la revista, y no solamente eso, sino que empezamos una colaboración, porque, bueno, claro, es que después de las fotos me dice, y todo lo tengo anotado aquí, ese cuaderno de campo que habéis citado, alguno de los que ha hablado, sacó un cuaderno y empecé a mirarlo, y eso era una obra de arte página por página, o sea, sencillamente, y me decía, no, este dibujo no lo he hecho yo, pero este sí, y este no, y este tal. Entonces, claro, ahora me dice, seguramente alguno de los dibujos que vi eran los que habías, si le dibujaste, claro, o alguno de los presentes, ¿no? Pero yo entonces no lo sabía. Bueno, de ahí surgió una amistad muy grande, muy larga, de muchísimos años, y si yo he aprendido algo de Antonio es la pasión. O sea, uno de los mejores recuerdos que tengo yo de Antonio, no he tenido la suerte de viajar con él como ha hecho Trueba, ¿no? Gran amigo también, pero uno de los mejores recuerdos es justamente de por aquí, en su casa de la sierra, ¿no? Dice, vamos a dar un paseo al campo, ¿no? Y nos dimos un paseo una mañana, yo venía a verle de vez en cuando, y me dice, ahora cállate. Vale, todos callados. Cada ruido, cada sonido, cada aleteo, cada cosa que se escuchaba, él me explicaba lo que era. Esto lo ha hecho un topillo de no sé qué, de no sé cuántos. Esto es del ave de no sé qué que están anidando en el tal. Y entonces era como si el bosque le hablara.
y él me lo contaba. Yo nunca he podido olvidar ni ese paseo ni otros muchos que vinieron después, ¿no? Y claro, pues como todos los presentes tengo un montón de anécdotas. Tenía una gran humanidad, le encantaba ir a comer, íbamos a comer a unos sitios espectaculares y es verdad que muchas veces a deshoras, porque a lo mejor venía a verme al periódico, oye, que estoy en Madrid, vámonos a comer. Digo, Antonio, si son las 6 de la tarde, no pasa nada, nos vamos a comer ahora mismo. Y nos íbamos a comer a las 6 de la tarde y no pasaba nada. Y luego, claro, ni comías, ni cenabas, en fin, era una cosa, claro, pero bueno, así era Antonio y vamos, con todo el dolor de mi corazón me enteré de su fallecimiento y no podía faltar en un día como hoy, nada más, no quiero decir. Bueno, yo estoy viendo por ahí sentado a Marc, que no lo esperábamos hoy, no sé si le apetece decir algo cortito. Otro gran amigo de mi padre. Yo esta mañana llamé a Juan, decía que no podía venir, pero al final no podía no venir. Entonces, en esta sala hay tantas anécdotas que no voy a añadir ninguna, pero muchas veces me sorprendo a pensar en Antonio, en mi casa, y pienso en él en presente y en futuro, nunca en pasado. Sería un pasado imperfecto, pero siempre lo tengo aquí en mi trabajo. Me dedico a la epopeya marítima española y como francés, también conocedor de la cultura inglesa, en Antonio no sabía, pero me di cuenta no hace tanto que yo veía en él un Vasco Núñez de Balboa, un Álvaro de Bazán, eso es un Antonio. Y sobre todo, al igual que los grandes divulgadores apasionados como Félix Rodríguez de la Fuente, Miguel de la Cuadra, Jacques Cousteau, hay una cosa que pertenecen a la gente de su generación, de los cuales me gustaría añadir Jorge Escudero, a quien vi hace un año con mucho gusto, es que esta generación no se guía por las redes sociales, ni los Facebook, los selfies, ni esas cosas que yo respeto, no comparto, pero al final tienen una cosa que yo resumiría en una pregunta. No sabría hacerlo de otra forma. ¿Se imaginan ustedes el comandante Jacques Cousteau siendo patrocinado por Red Bull? Pues ya está. Así que aprovecho para dar las gracias a Juan por haberme invitado, a todos los que han organizado este acto. Es un placer porque yo, repito, veo en Antonio un gran descubridor español de una historia a veces no tan conocida, pero que a mí me impactan. Y respecto a lo que yo decía del presente y del futuro, esta gente, Jorge, Juan, son muy puñeteros porque te obligan a ser serios, aunque con pasión. Y tal vez en el caso de Antonio yo añadiría el pudor. Gracias. ¿Se le había quedado alguna cosita en el tintero? Pero me da envidia cuando todo el mundo ha hecho alguna. Y voy a comentar una que creo que la gente no conoce. Sobre todo porque la última frase de ese momento Antonio lo describía tal y como era. Haceros una composición del lugar. Estábamos pasando un fin de semana en Tus, en la sierra, en la casa de Antonio. En la comida estaba también un tal Darío, que era un alto gerente de un banco español. Y en la comida dice Antonio, mañana nos podíamos comer un cordero que nos lo hacen abajo el panadero al horno muy bueno. Vamos a coger el cordero al calar y se lo compramos al pastor. Que así aprovechamos, decía Antonio, para que Darío haga buenas fotos arriba, que había montado un high, un Starbiel, como decía antes, de un andamio para hacer fotos. Subimos al calar, dejamos a Darío en el andamio y nos podemos intentar coger un cordero en el monte, lo cual era imposible. Al final nos cogió el cordero el pastor. Metemos el cordero en el coche de Antonio, nos lo bajamos para llevarlo al horno, el cordero ventoseándose, el cordero, imaginaos en el coche. Ahora que estamos en la época de Navidades que se anuncian muchos perfumes, el Chanel número 5 ahí era bestial.
Y cuando llegamos abajo, no lo iba a hacer para el día siguiente, le dejamos el corredor y nos vamos a casa Antonio. Ya de noche cerrada, le digo a Antonio, y Darío dice, no lo hemos dejado en el Calar. Vamos a por Darío. Cogemos el coche, subimos y nos vemos por una senda avenida Darío con una linterna. Y aquí la frase de Antonio, que creo que lo escribe totalmente. Cuando lo vemos de pronto, digo, a ver qué va a decir este Antonio, no dirás que no te hemos dejado tiempo para que hagas buenas fotos. Muchas gracias. Hay mucha gente que quería estar aquí hoy y no ha podido estar. Han enviado unos vídeos, otros han enviado unos escritos. Entonces, bueno, vamos a empezar poniendo los vídeos de esas personas que de alguna manera querían estar aquí hoy. Y nada, mucho agradecimiento a ellos también por ese esfuerzo. Hola a todos. Con el vídeo que os he mandado, como regalo del Día del Libro, que me ha pasado un buen amigo, Luis Monge, os mando también mi recomendación del inefable Antonio Manzanares, un libro de fotografía extraordinario, de cuando no existía el digital, de cuando todo se hacía a las bravas. El gran Manzanares fue mi mentor y lo sigue siendo. La verdad es que pocas personas he conocido como él. Os quiero a todos un montón y dentro de poco nos vemos y nos vamos a chuchar. Os quiero. Tuve dos mentores en mi vida como naturalista. Félix Rodríguez de la Fuente fue el espiritual y Antonio Manzanares Pararea fue el real, el físico. Sin el primero no hubiera llegado al segundo, y sin este mi vida habría cogido otro rumbo. Gracias, Antonio, por impregnarme de esta obsesión, esta insaciable ansia de observar, de admirar y de estudiar a los seres que nos acompañan en nuestro tramo de viaje por el universo. Me decías asombrado que tenemos la misma visión sobre la naturaleza, la cetrería, la antropología. Es normal, tú me abriste los ojos ante semejante espectáculo. Y gracias, Antonio, por haberme iniciado en este apasionante mundo de la cetrería. Gracias a tus enseñanzas, luego he dedicado mi vida a proteger la naturaleza de forma profesional. ¿Ya? Sí, te estoy grabando. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Un abrazo muy grande para todos y un recuerdo especialísimo para Antonio. Le gustaban estas canciones, siempre para mí él, las aves, los pájaros, los búhos. Voy a hacerle un pequeño homenaje cantando esta canción que se llama Azulao y es un pájaro brasileño que alguna vez comentamos un poco, ¿no?, cómo era, y él me dijo que investigaría más sobre este pájaro azulao. Un abrazo y siento muchísimo no poder acompañaros esta tarde allí en Ellín. Un beso. Não é mais certo.
especialmente para Antonio Manzanares, con todo el cariño. Bueno, hay dos escritos que no sé quién los leerá. Uno es de Juan Zamora. Esto voy a leer un escrito que ha mandado Juan Zamora, que en estos momentos se encuentra por alguna de las dos Guineas, o bien la ecuatorial o Guinea-Bissau. Si se os hace largo, la culpa es suya. Juan Francisco Zamora Salmerón, fotógrafo de viajes y naturaleza. Desde muy temprana edad, en sus tierras de Tobarra, pueblo en el que nació, su afán por conocer el medio natural le hacía recorrer solo o en compañía de los pastores locales caminos y cañadas, saladares y pinares, o buceando en la laguna de Alborán, en la que con el tiempo haría sus primeras prácticas de fotografía submarina. Y es en esta actividad artística, la fotografía, en la que Antonio ha tenido una fama mundial. Maestro por llevarlo en la sangre, se coge una excedencia para dedicarse a su pasión y conseguir, a través de sus imágenes y charlas, acercar la naturaleza de todo el mundo a miles de personas y así hacerles partícipe de su dicho: solo se ama lo que se conoce. Aquí quiero resaltar una anécdota que tuvo lugar cuando le dieron el premio Olympus de fotografía en Japón, siendo el único español en conseguirlo hasta hoy. Pues bien, Antonio hizo un texto en el que hacía referencia a este lema. El texto se traduce al inglés. Del inglés pasa a la revista Olympus en Japón. Allí la vuelven a traducir al español, pero llegó poniendo: ojos que no ven, corazón que no siente. Sus fotografías le llevaron a recorrer casi todo el mundo y conocer y convivir con tribus casi desconocidas en Colombia y Panamá, con los kazajos de Asia Central, los tuarés en Argelia o los pigmeos bambuti del Congo. Trabajó de forma habitual con grandes exploradores y naturalistas como Félix Rodríguez de la Fuente, José Antonio Valverde, Aurelio Pérez, Miguel de la Cuadra Salcedo, Carlos Sanz, Javier Castroviejo, Joaquín Arojo, Jorge Escudero o Miguel Delibes. Gran explorador, atravesó la selva del Darién desde el Pacífico al Atlántico. También participó en varias ediciones de la Ruta Quetzal o de expediciones por el Orinoco o las selvas del mundo maya. Guionista y director de programas de televisión como la serie completa de fotografía de la naturaleza en Jara y Sedar. El único fotógrafo que conozco que ha expuesto 3 veces en el Museo de Ciencias Naturales de Londres y siempre llevando el nombre de Jin, Tobarra y Albacete como insignia. En Albacete fue de los pioneros en el mundo de la espeleología y uno de los fundadores en 1988 de la Sociedad Albacetense de Ornitología. También debemos recordar que tuvo el primer centro de recuperación de fauna salvaje en su casa de Jin, en colaboración con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. También debemos resaltar el aula de formación de la naturaleza que fundó en Tus y por el que pasaron cientos de jóvenes, algunos de los cuales hoy día son referencia internacional en sus disciplinas artísticas relacionadas con la naturaleza, y con quien nos reunimos precisamente allí 2 fines de semana antes de su muerte en unos días de recuerdo y amistad. Antonio Manzanares, maestro de vida y de fotografía, dejó esta hace 15 años, cuando la fotografía digital arrasó con la analógica, y siempre me decía: Juanico, he hecho tantas fotos todos estos años que ahora me quiero centrar en escribir el libro de mi vida. Estaba casi terminado. Salir a cazar con mi azor y adentrarme en mis libros antiguos, porque los libros eran otra de sus grandes pasiones, y no en vano tenía una de las mejores y más completas bibliotecas de España, de libros de naturaleza desde el siglo XVIII, además de haber escrito más de 15 y de 400 artículos de todo tipo. Antonio nos ha dejado
pero su legado perdurará para siempre. Vuela alto, maestro, vuela alto, amigo. Bueno, hay otro escrito de Agustín, que no sé quién lo leerá. Dice: todo comenzó en el año 1979, cuando me lo presentó su hermano, Mariano Manzanares, maestro y gran amigo mío, cuando en aquel entonces lo más importante para mí era convertirme en un cetrero. ¿Imagináis, con lo joven que era, lo que significó para mí tener la oportunidad de relacionarme con los hermanos Manzanares, sabiendo la veteranía que tenían? Porque ellos ya incluso formaban parte del equipo del mítico Félix Rodríguez de la Fuente. Y efectivamente, debido a mi pasión y a la ayuda infinita que recibí de ellos, me convertí en un cetrero que incluso les podía ser útil, porque en determinadas ocasiones mis azores y halcones se usaron en los rodajes de Antonio. Fueron momentos de verdadera adrenalina, porque para hacerlo bien tenía que desapiolar mis aves. Volaban desnudos, parecían aves del campo. A veces el corazón se me salía por la boca pensando en que podía perderlos, debido a la dificultad que suponía recuperarlos sin estar armados. Pero bueno, después de lo que hicieron por mí, creía que todo lo que yo hacía por ellos era poco. Se habían convertido en mis mejores amigos. Nunca olvidaré los paisajes en los cuales rodamos. Sin duda conocían perfectamente la orografía de la zona y siempre escogían los lugares más exóticos para rodar. Filmamos con la nieve en el Calar del Mundo. Nunca olvidaré las filmaciones en el río. Volamos un azor con una paloma. Hacíamos centenares de fotos, pero eran otros tiempos y había que revelarlas para ver cómo habían salido. Antonio, que si tenía algo de característico en su personalidad era lo exigente y profesional que era, siempre decía que había que mejorarlas. Yo me ponía nervioso pensando en que un día o en cualquier momento perderíamos una de mis aves, porque iban totalmente desnudas. Al final lo conseguimos. Fueron fotos magníficas que llegaron incluso a concursar en varios eventos de caza fotográfica y fueron premiadas. Antonio en ese momento era un cetrero frustrado. La cetrería era una de sus mayores pasiones y por falta de tiempo no podía practicarla. En la última etapa de su vida, el equipo formado de cetreros, Mariano, Juan, Carlos, Joaquín, Antonio y yo, en el Coto del Vaticano, nos pasábamos todo el día cazando con los Azores para después poder sentarnos a comer los magníficos gazpachos manchegos, cocinados siempre por mi querido amigo cetrero Juan Tebar, más conocido en el mundo de la cetrería como Juan el Fonta, además de otros muchos. Habíamos conseguido crear un verdadero grupo de amigos que tenían algo en común: cazar y disfrutar del campo, y eso a Antonio le encantaba. Llegó la enfermedad, ¿y qué? Él era un gladiador, lo prioritario siempre la cetrería. Créanme, le he visto en los peores días de climatología, tanto de calor como frío, haciendo cetrería, con una enfermedad que le mermaba poco a poco y, como ya referí, cazaba en condiciones realmente extremas, algo que para mí o para cualquiera era digno de admirar. También llegó a ser inexplicable. Yo mismo me preguntaba si en estas condiciones físicas sería capaz de hacer lo mismo. Antonio era único, genuino, particular, apasionado. Iba siempre acompañado de su gran amigo Joaquín, que llegó a ser su bastón de caza y al cual quiero elogiar. Y la historia sigue, pero no a mejor. Cuando después de tantos años esperando un riñón para un trasplante, le abren y le dicen que no tiene solución. Y él, en vez de apagarse, me llama y me dice: Agustín, me quiero ir al Coto a cazar. Era como una máscara y una espada a la vez para poder seguir luchando con la realidad de su vida.
Incluso le llegué a ver cazando con chanclas porque le habían cortado un dedo, feliz como si no pasara nada. Para terminar, creo que nunca más volveremos a tener un Antonio Manzanares en el mundo de la cetrería, pero si tenemos su legado y un ejemplo de lo apasionante que llega a ser nuestro arte, que nos hace sentir la superación de nosotros mismos, sin duda alguna somos privilegiados, porque nuestra pasión, la cetrería, es la mejor terapia que podemos recibir para poder combatir y luchar ante la vida. Por ello doy gracias a Dios de ser cetrero y espero que Antonio nos ilumine siempre y sobre todo a aquellos que pasen situaciones similares a las que él pasó y también, como él hizo, las consiga superar. Había un vídeo que no se ha podido poner y solo pues quiero dar el nombre para que por lo menos esté presente. Es de Ángel Moya. Bueno, era como otro hijo para mi padre, como un hermano para mí. De hecho, casualmente, el padre de Ángel murió un 22 de agosto el año anterior y el 22 de agosto de este año murió mi padre y me llamó llorando como un niño pequeño diciendo que había perdido a su segundo padre el mismo día. Entonces, nada, mandarle un abrazo y, bueno, por cosas de las... no se ha podido emitir el vídeo, pero que, bueno, que lo tenemos presente aquí y que es uno más de la familia. Y, bueno, ahora quería ver si puede decir unas palabras una persona que ha cuidado mucho a mi padre estos últimos años. Ha ayudado mucho a que esto sea posible, este homenaje. Y, bueno, Juan Valiente, médico de mi padre, amigo de mi padre. Buenas noches. Tantas cosas se han dicho de Antonio que es muy difícil decir algo nuevo, algo novedoso. Yo conocí a Antonio en la fase última de su vida. Yo le conocí a raíz de unas dolencias que me llevaron a operarle de la vesícula y después de aquello pues vi en él pues un hombre distinto, un hombre que tenía pues unas preguntas, tenía una viveza, tenía unos intereses totalmente distintos que a lo largo de los años fueron fomentando una amistad cada vez más profunda y rebozada con admiración, porque he llegado a sentir verdaderamente admiración por todas las cosas que he ido conociendo de lo que ha sido la biografía de este hombre y cómo ha enfocado a lo largo del tiempo su dolencia, su enfermedad, el sufrimiento, la muerte y la lucha con el sistema. Yo siempre he admirado de él varias cosas. Una, la curiosidad que ha tenido, el amor por la naturaleza. Y como tú decías y otros habéis dicho, yo lo consideraba a él un ser vivo más. Había conocido tan profundamente la naturaleza de los animales que él imitaba la forma de vivir de ellos. Y simplemente era distinto. ¿Por qué? Pues yo creo que todos nosotros a lo largo de la vida, desde que nacemos, pues nuestra familia, la sociedad, el trabajo, todo nos van metiendo en una jaula, nos vamos haciendo barrotes y cada vez la legislación, y ya nos acomodamos a vivir dentro de una jaula. Y él hizo su jaula muy permeable. Era un hombre libre y yo creo que sencillamente Antonio vivió como quiso. Y esto es lo que admiramos aquellos que estamos dentro de una jaula que nos hemos construido. Lo vemos distinto porque él los barrotes de esa jaula los hizo permeables. Y me hago una reflexión. Nosotros a nuestros hijos, si los educamos para ser
que tener interés por alguna cosa y ser verdaderamente libres, o si los educamos para meterse dentro de un sistema, ¿no? Sistema que Antonio luchó contra él. El sistema trató, en el mejor de los casos, sus riñones, pero no trató a Antonio Manzanares. Antonio Manzanares se vio maltratado por un sistema que nosotros mantenemos entre todos y que muchas veces nos digiere, ¿no? Y claro, pues esa es otra reflexión, ¿no? Que tendremos que luchar por mejorar ese sistema, porque cada uno podemos ser después un Antonio Manzanares que el sistema nos va a digerir también. Y quisiera también comentar pues dos cosas. Una, llamar a todos, a las autoridades culturales y políticas, que ayuden a esta familia a salvar el patrimonio, el alma de lo que era Antonio. Todos habéis dicho la gran biblioteca, el gran fondo bibliográfico y cultural, toda la creación científica que Antonio ha acumulado, atesorado a lo largo de los años, pero eso realmente habría que ponerlo en valor y habría que sirviera como patrimonio cultural para que generaciones posteriores les sirva de punto de partida para descubrir y ver el mundo que Antonio describió y fotografió, y que ese mundo ya ha cambiado, ya no existe. Él forma parte ya también de la historia de ese mundo, ¿no? Y por último, pues quisiera decir una petición, y es que ese libro que a lo largo de los últimos años él escribió con tanto cariño y que reflejaba gran parte de lo que ha sido su vida, si es que no se pudiera editar por razones X, pues yo hago una propuesta, y es que entre todos pongamos un dinero para editarlo, y yo compraría gustosamente, por la parte alícuota que me correspondiera, un ejemplar de ese libro que él tanto quería que sus amigos tuviésemos en su poder, para volver a recrear la vida de este hombre tan singular. Yo creo que si se puede editar, perfecto, y si no se puede editar, pues hacerlo en plan cooperativo. Era su último, lo sé. Pues eso es algo que tendríamos que luchar por hacerlo, decir, o bien que se haga por una editorial y lo que sea para comercializarlo, y si es que eso no se pudiera hacer, pues hacerlo de alguna manera entre todos para que podamos disponer de un ejemplar. Bueno, para terminar vamos a poner un vídeo cortito de fotografías un poco más, más personales de mi padre. Antes hemos visto fotografías más del aspecto profesional de los viajes, y ahora pues vamos a poner un vídeo cortito con unas fotografías, pues que no sé si salir todos los que están aquí, pero bueno, de amistades, familia